en este caso al tema sobre reacciones y ecuaciones químicas en el curso de elementos de química nivelatoria. Entonces, vamos a iniciar reconociendo un concepto muy importante. Y el concepto que vamos a reconocer es las reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química va a ser aquella cuando se genere una transformación por medio de cambios en la identidad de las sustancias, las cuales se van consumiendo mientras nuevas sustancias se van formando. Básicamente una reacción química, chicos, depende del estado de la materia, ¿verdad? De la sustancia que nos estén dando. Entonces, es importante considerar que estas reacciones pueden cambiar de un estado a otro dependiendo de lo que yo tenga del lado de los productos y del lado de los reactivos. Entonces, vamos a reconocer que toda ecuación química se conforma por varias partes. ¿Cuáles partes? Bueno, muy importante. Primero vamos a saber para qué sirve una ecuación química. Dice que sirve para representar simbólicamente el proceso de una reacción que se lleva a cabo. En una ecuación química se colocan los reactivos o las sustancias de partida separados de un signo de más. Al lado izquierdo de la ecuación y dividido por una flecha se indica la dirección de la reacción, es decir, hacia dónde se producen hacia dónde se obtienen los productos, que se ubican al lado derecho y también están separados entre ellos por un signo de más inclusive. A continuación se muestra un ejemplo. Vean que lo que vamos a tener del lado izquierdo son los reactivos y lo que vamos a tener del lado derecho siempre van a ser los productos. Eso no varía, chicos. Lo que tenemos acá entonces, reactivos, del lado derecho productos, y vean que siempre va a haber una flecha que me indica a partir de los reactivos, esto que yo tengo acá, se originan estas sustancias que yo tengo acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa el número pequeño? Significa la cantidad de moléculas o de átomos que yo tengo de ese elemento o de ese determinado compuesto. Por ejemplo, aquí lo que me están diciendo es que yo tengo dos moléculas o dos átomos de sodio. En el caso del oxígeno no hay porque no se ve, hay un imaginario, pero sabemos que hay una molécula o un átomo. En el caso del ácido clorhídrico, lo mismo. Tenemos solamente una molécula, bueno, de hidrógeno y una perdón, dos de hidrógeno y dos de cloro. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que el número que esté aquí como subíndice con un coeficiente que esté adelante hay que multiplicarlo. Entonces aquí hay un uno imaginario. 2 por una, dos moléculas de hidrógeno. 2 por una de cloro. 2 por una, dos de cloro. Entonces, este coeficiente estequiométrico, más adelante, en lo que vamos a estudiar, lo que serían balanceo de ecuaciones, va a permitir balancear una ecuación por medio del coeficiente. El coeficiente va a ser este número grande que se va a colocar acá adelante. ¿Qué nos decía la tarea? Que si, por ejemplo, aquí va un 1, muchachos, en la tarea no se va a colocar, ¿verdad? Entonces vean que además nos indica el estado de agregación en que se encuentra esa sustancia. Por ejemplo, el óxido de sodio se encuentra sólido. El ácido clorhídrico se encuentra líquido. El cloruro de sodio se encuentra en estado ácido, en acuoso. En el agua se encuentra en estado gaseoso. Entonces vean que eso es lo que nos está indicando una reacción química, bueno, una ecuación química, a partir de la reacción química que surja. Ahora, vean entonces que tiene que estar conformada por coeficientes estequiométricos, por subíndices, que son los números pequeños, por los estados de agregación de la materia, por los reactivos y los productos, y una flecha que me separe, ¿verdad? ¿Dudas con respecto a eso? Esta va a ser la parte fundamental para poder entender el tema. Ahora bien, dice por acá que las ecuaciones o las reacciones químicas van a tener que considerarse ciertos elementos importantes. Por ejemplo, su ubicación. Ya saben que del lado izquierdo solamente van a ir siempre los reactivos y del lado derecho los productos. Los estados de agregación de las sustancias, que si se encuentra en estado sólido, entonces se agrega una S entre paréntesis, lo mismo para el gaseoso, para el líquido, para el estado acuoso. Las flechas, vean muy bien las flechas.
Si hay una flecha con ambos sentidos, lo que me indica es que hay un equilibrio tanto de reactivos como de productos, ¿verdad? Y que son reacciones reversibles. Si hay una flecha solamente hacia el lado derecho, lo que me indica es que se está formando eso en productos. Si hay una flecha hacia abajo, lo que me indica es que se está formando un precipitado, ¿verdad? O puede utilizarse una S inclusive. Y si hay una flecha hacia arriba, lo que me indica es que hay un desprendimiento o una liberación de un gas. Aspectos que yo puedo encontrar en una reacción: un triángulo, una letra E o una palabra CAT o CAT. ¿Qué significa el triángulo? Bueno, describe que hay calor para llevar a cabo una reacción. Entonces, del lado de los reactivos, se me ocurre a mí que exista el triángulo porque requiere de calor para originar el compuesto que se va a formar. En el caso de la E, bueno, lo que indica es que es una reacción que puede ser endotérmica o exotérmica porque requiere energía. Si requiere energía, es endotérmica, ¿verdad? Está del lado de los reactivos. Si libera la energía, más bien en este caso, entonces va a estar del lado de los productos. Se llama exotérmica, afuera. Recordemos que endo viene del significado adentro, por lo tanto la energía se requiere del lado de los reactivos. Y exo, que significa afuera, por este tanto vamos a reconocer que va a estar en los productos, ¿verdad? Porque se libera. Y en el caso de la palabra cat, lo que significa es que hay un catalizador que va a hacer que la reacción acelere. Ok, dudas con todos los elementos que conformen a una ecuación química, chicos, porque ya las tienen que tener presentes para ir pensando formar una ecuación química, ¿verdad? Que yo continúo. Muy bien. Luego, tenemos que es importante reconocer entonces en las fórmulas químicas que nos van a dar todos estos elementos, pero además de eso, los subíndices y los coeficientes que se denotan con la palabra CE, coeficiente estequiométrico. Ahora, es importante colocar el coeficiente estequiométrico. No lo omitan a la hora de escribir una reacción química, inclusive al escribir la reacción química o la ecuación química, perdón, a partir de esa reacción que surge, tienen que escribir la ecuación balanceada. ¿Qué es el balanceo de ecuaciones? Bueno, muy sencillo. El balanceo de ecuaciones es cuando yo tengo la misma cantidad de átomos o de moléculas, en este caso, del lado de los reactivos que del lado de los productos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener la misma cantidad exacta del lado de reactivos que del lado de productos para poder hacer que la ley de la conservación de la masa o de la materia se conserve. Entonces, vamos a ver. Dice que del lado de los reactivos, o sea, del lado izquierdo, recordemos eso, yo tengo al óxido de sodio, porque ustedes ya tienen que ir nombrando de esta manera, en estado sólido. Y que aquí tengo un imaginario. Entonces, 1 por 2, 2 de sodio. Tengo que ir a ver si del lado de los productos tengo la misma cantidad. Tengo acá un imaginario y tengo un coeficiente estequiométrico delante del sodio. 2 por 1, 2 de sodio. Perfecto. El sodio está balanceado. Ahora me voy a ir al oxígeno. 1 por 1. ¿Por qué 1 por 1? Porque recordemos que aquí hay un imaginario y aquí el uno del subíndice pequeño. Entonces tengo una de oxígeno, pero si yo me voy de este lado, ¿cuántas tengo de oxígeno? También tengo una. Por lo tanto, el oxígeno está balanceado. Si yo me voy del lado de los reactivos, después tengo al ácido clorhídrico en estado líquido. Ahora, ¿qué pasa con este caso? Bueno, dice que tengo igual un subíndice en el hidrógeno. 2 por 1, 2. Voy y busco acá. Ahora, vean lo curioso aquí. 2 por 1, 2. Ok, perfecto. Pero del lado de los productos, yo tengo ya un 2. Entonces, ¿qué tengo que colocar acá? Un 1, porque 1 por 2, 2 de hidrógeno. Ya ahí estaría balanceado. Ahora tengo dos de coeficiente estequiométrico y aquí tengo un imaginario, por lo tanto, 2 por 1, 2 de cloro. Ya está balanceado el cloro y aquí 2 por 1, 2 de cloro. Entonces, sí está balanceada la ecuación química. ¿Y cómo se da cuenta usted también cómo está balanceada? Porque yo puedo hacer la multiplicación de todo esto. Recuerden que estos numeritos que están aquí abajo, el 36,45 y el 58,45,
el 18.0, es el peso molecular de cada compuesto que nosotros estudiamos. Entonces yo lo puedo averiguar y yo sé que en este lado, el lado de los reactivos, porque es el número que viene en tabla periódica, es un número de masa, me da 134.9. Y que vean, aunque esté diferente acomodado la ecuación química, es el mismo resultado, 134.9. ¿Qué quiere decir? Que el lado de los reactivos como el lado de los productos, yo voy a tener siempre la misma cantidad en gramos de ese compuesto que se formó y de los reactivos que trabajé. Por lo tanto, se cumple la ley de la conservación de la masa, que es expresar durante una reacción química y hacer que los átomos solamente se transformen, pero que no se destruyen, sino nada más que se mantienen y se transforma la materia. Consejos o pasos para considerar para realizar un balanceo de ecuaciones. Se debe comenzar a balancear con elementos menos electronegativos, siguiendo con los más electronegativos, elementos de izquierda a derecha, en tabla periódica. Se debe balancear el hidrógeno de penúltimo lugar y el oxígeno de último lugar. Se balancea colocando números enteros como coeficientes estequiométricos que garanticen la misma cantidad de átomos por elemento, recordando que al colocar estos coeficientes se multiplicarán y considerando los subíndices de aquellos elementos que así lo posean. En caso de tener un compuesto que esté formado por radicales oxigenados, recuerden los radicales oxigenados, una lista de la semana anterior, es recomendable identificarlos y tratarlos como especies iónicas por balancear y no por sus elementos unitarios, es decir, no de forma individual. Puede suceder que se deban reajustar coeficientes ya propuestos. Recuerde que a esto precisamente se le conoce como tanteo y error. Va a pasar muchas veces que del lado de los reactivos, al cambiar un coeficiente estequiométrico, se va a desbalancear la ecuación. Pasa lo mismo del lado de los productos, del lado derecho, que al colocar un número posiblemente se desbalancee la ecuación. Entonces vean en este caso el primer ejemplo. Dice que tengo clorato de potasio que se desintegra en cloruro de potasio y oxígeno. Vamos a ver cuántas moléculas, perdón, tengo de potasio. Dice que tengo una aquí en subíndice pequeño, ¿verdad? Y acá yo tengo una en subíndice pequeño. Podríamos decir entonces que hasta el momento el potasio está balanceado. Nos vamos al cloro. Yo tengo una molécula de cloro acá, un subíndice, y aquí también. Por lo tanto, está balanceado. Pero si nosotros nos vamos al oxígeno, muchachos, vemos que hay 3 de oxígeno y 2 del lado de los productos. ¿A quién tengo que balancear yo? Al oxígeno. Y vean que fue mi última opción. Ahora, ¿cómo balanceo yo eso? Colocando coeficientes estequiométricos en los espacios delante de los compuestos. ¿Cómo reconozco un compuesto? Porque es la unión de varios elementos entre sí. Ahora, en este caso, yo voy a colocar el coeficiente estequiométrico delante de todos los compuestos, tanto de reactivos como de productos. Ahora bien, si de este lado tengo 3 de oxígeno y de este lado tengo 2, ocupo un número, tanto de reactivos como de productos que se generen la misma cantidad. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo coloco aquí un 1? No pasa nada porque al final 1 por 1, 1 de potasio. ¿Qué pasa si yo coloco acá un 2 delante de este compuesto? 2 por 1, 2 de potasio. Entonces ya se está desequilibrando porque del otro lado solamente tengo el subíndice 1. Pero 2 por 1, 2 de cloro. Entonces ya se está desbalanceando porque del lado de los productos solo tengo un cloro. Y 2 por 3, porque vean que aquí hay un numerito pequeño, un subíndice del oxígeno. Son 6 de oxígeno. Para poder balancear esta ecuación, yo tengo que colocar acá un 2. ¿Por qué un 2? Porque 2 por 1, 2 de potasio y se balancea con el lado de los reactivos. 2 por 1, 2 de cloro y se balancea del lado de los reactivos. Y aquí tendría que colocar un 2. No, un 2 no, porque 2 por 2 son 4. Pero ¿qué número me permite a mí calcular y que sea 6? Un 3. 3 por 2 es igual a 6. De forma tal que yo voy a obtener la misma cantidad del lado de los reactivos como de los productos. Entonces, vean por ejemplo la primera. En el caso de
La primera, vamos a hacerlo. Lo que significa esta tablita, y se los aconsejo para trabajar el procedimiento del balanceo, es R reactivos, P productos, y coloco en el centro el elemento. Vean que tengo del lado de los reactivos magnesio y del lado de los productos también, por eso lo coloco acá. Y del lado de los reactivos tengo oxígeno y del lado de los productos también, por eso lo coloco acá, dejando este espacio en blanco. Ahora bien, ustedes no lo pueden dejar en blanco, no hay problema. ¿Cuántos átomos o moléculas tengo de magnesio? Tengo uno imaginario del lado de los reactivos. Y del lado de los productos también tengo uno imaginario. Del lado de los reactivos de oxígeno tengo uno. Ay, perdón. Tengo uno. Y del lado de los productos tengo dos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Necesito balancear esa ecuación porque del lado de los reactivos tengo solamente un oxígeno. Entonces yo sé que a quien tengo que trabajar es al oxígeno. En este caso voy a empezar, entonces ya empecé por el uno. Vamos a ver el 2. ¿Qué pasa si yo coloco un 2 acá? 2 por 1, 2 de magnesio, ¿ok? Y 2 por 1, 2 de oxígeno del lado de los reactivos, ¿verdad? Ahora, en el caso de los productos, si coloco un 2 acá, 2 por 1, 2 de magnesio, ¿está balanceado? Sí, sí está balanceado. Ahora, ¿qué número necesito colocar aquí para que quede balanceado de la forma correcta? Ya tengo dos, pero ¿qué sería ahí entonces? Un número imaginario, que en la tarea usted no se lo están pidiendo. Entonces sería un uno, pero usted no lo coloca para poder balancear la ecuación. ¿Dudas hasta el momento? Entonces, yo les voy a dejar esto a ustedes. Pueden hacerle zoom con el teléfono o acercarlo con la computadora para que lo puedan ver. ¿Cuál van a hacer ustedes? Esta, el hierro con el oxígeno. Chequeen de ambos lados cuántos tienen de reactivos, cuántos tienen de productos, colocan las cantidades y tratan de balancear. Les voy a dar un espacio de unos minutitos para que la hagan y tengan idea más o menos de qué es lo que estamos hablando y practicando como tal del balanceo de ecuaciones químicas. De paso, que si tienen dudas, con mucho gusto. ¿Alguien la tiene ya, chicos? Profe, yo hice una, pero no sé si está buena, pero
Cuénteme, Anthony, Es ¿cómo que le la quedó? realidad. Y bueno, la segunda, sí, la de hierro con oxígeno, Ujú, yo le puse un 2 al hierro adelante en la parte de los reactivos. ujú. El oxígeno lo dejé así. Y al óxido ferroso le puse 2. Ok, bueno. Al óxido ferroso le puse dos. Ok. Entonces, dos por una, dos. Perfecto. Aquí dijiste que dejaste un uno. Uno por Ajá. dos, dos. Perfecto. Y dos por una, dos. Perfecto. Y dos por una, dos. Ok, entonces vamos a ver. Y del lado de los... Perfecto. Sí queda balanceada la ecuación. Ok. Muchas gracias por participar. Vamos a hacer una más. Pero la que vamos a hacer ahora va a ser la E. Tengo potasio, tengo cloro y tengo oxígeno. Les dejo acá el compuesto separado en la columna y van a colocar cuántos tengo de los reactivos, cuántos tengo de los productos y procedo a balancear la ecuación. ¿Listo, chicos? ¿Alguien la tiene? Y vamos a ir analizándola. Profe, Del... Ajá, perdón, es que casi no la escucho. yo la hice, pero no sé si está bien. Vamos a revisar. Si está mal, nada más corregimos. Dígame. ¿Cuántos Bueno, potasios tiene el lado de los reactivos? yo puse que dos, Dos. Ok, y entonces para usted entonces, colocar ese dos, ojo, ángeles, si usted coloca ese dos sería 2 por uno, 2 de potasio, 2 por ujú, uno, 2 de cloro y 2 por 3, 6 de oxígeno, ¿cierto? ujú, Entonces voy a ir colocando acá la cantidad que tengo. 2 por 1, 2 de cloro y 2 por 1, 2 de potasio. Ok, muy bien. Del lado de los reactivos, ¿qué pusiste acá en el cloruro de potasio? un dos, Un 2 igual. 2 por uno de potasio, perfecto, si se cumple. 2 por una, 2 de cloro, si se cumple. Ok, ¿y qué coeficiente utilizó aquí para el oxígeno? tres, Un 3 correcto. Ok. Ven, esto se llama balanceo, ¿verdad? Y tanteo y error. Es cuestión de ir probando. ¿Quieren hacer alguna otra más o procedemos con lo demás? Profe, yo creo que está muy bien ahí. Nunca lo había hecho con esa tablita, pero está tuanis. Sí, Y verás que facilita un poco el trabajo.
Sí, la verdad se ve mucho más fácil verlo de ambos lados, digamos. Ujú. Profe, la del hidrógeno, la C, esa yo la hice con un medio. Entonces ahí nada más Ok, quería como decirle que, sí, no me trabaje medios, ok, trabaje números completos, sí, eso ok, le iba a explicar, ya lo un medio no se trabaja, antes inclusive sí, pero es más complicado trabajar con un medio. Si usted ve el material, siempre te van a pedir un número entero, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. bueno, que cheque le pregunté. Sí, 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 que dicha que de hecho, bueno, yo no lo estoy explicando con los medios por lo mismo, porque la cátedra lo trabaja solamente con números enteros, el material lo trabaja con números enteros. Por ahí puede que vean el material de consulta que trabajan con un medio, etcétera, o videos que lo explican con un medio, o no solamente con un medio, ¿verdad? Puede ser cualquier otra fracción, pero con fracción es más complicado el asunto. Entonces es complicarse bastante y la idea es trabajarlo solo con números enteros. Entonces, trabajemos esta que decía el compañero con números enteros. Sería la C. Tengo zinc, hidrógeno y cloro. Entonces, zinc, hidrógeno, cloro. ¿Ok? ¿Cuántos zinc tengo del lado de los reactivos? Bueno, vamos a ver. Yo voy a colocar un 2, chiquillos, porque es bateo, ¿verdad? Es balanceo, básicamente. Y es tanteo y error, entonces voy a hacerlo así. Al colocar entonces 2 por 1, 2 de zinc. Perfecto. Del lado de los productos, yo tendría que colocar acá un 2. Entonces sería 2 por 1, 2 de zinc, pero automáticamente me va a afectar a quién? Al cloro, porque ya voy a tener 2 de cloro. Por lo tanto, necesito colocar aquí otro 2 para poder tener 2 de cloro, porque aquí hay una, entonces 2 por 1, 2 de cloro. Yo lo puedo colocar del lado de los reactivos, pero ojo, me va a afectar al hidrógeno. 2 por 1, 2 de hidrógeno. Y del lado de los productos, ya tengo dos hidrógenos. ¿Qué número puedo colocar ahí para que me dé 2 de hidrógeno y que se balancee la ecuación? Un 1. Un uno. Si fuese la tarea, yo no lo coloco, ¿verdad? Ese uno es imaginario, que era lo que decía, o que ese espacio queda en blanco. Eso interpreté, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo lean. Básicamente es esto, chicos. Esto es balanceo. Ir tratando de balancear las ecuaciones químicas con coeficientes, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. Voy a proceder con lo demás. Después, vamos a tener que clasificar las reacciones que nos dan. Ojo, existen varios tipos de clasificación de reacciones. Las primeras dos que tenemos acá es la de combinación o síntesis. Cualquiera de las dos palabras que usted utilice van a estar correctas. ¿En qué consiste? Muy sencillo. En lo que consiste es que cuando un elemento reacciona con otro elemento para formar un compuesto, generalmente se van a asociar mediante la fórmula A más B, me originan AB. O sea que el compuesto A se suma con el B, los mezclo y me originan AB. Por ejemplo, tengo al hierro con el oxígeno, omitiendo los coeficientes y los submúltiplos. Y del lado derecho de la ecuación química voy a tener, en este caso, el producto que se forma. Óxido de hierro. Del lado de los reactivos tengo hidrógeno, de igual manera, omitiendo coeficientes y subíndices, junto con el nitrógeno. Del lado de los productos tengo la unión de los mismos, ¿verdad? Vean ahí en la imagen. De eso se trata una combinación o síntesis de una reacción, de formar la reacción química a partir de los dos elementos que me dan. Obviamente, considerando el balanceo de las ecuaciones químicas y considerando que tanto el lado de los reactivos como los productos deben estar balanceados. Después tengo la reacción de descomposición, que es lo inverso. Ya me van a dar la formación del compuesto AB para desintegrarlo en A más B. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en estos dos que me dan, tengo el clorato de potasio, entonces que va a estar compuesto por cloruro de potasio y oxígeno, omitiendo de igual manera sus subíndices y sus coeficientes estequiométricos. Y lo mismo para el nitrato de cobre,
que voy a tener óxido de cobre más más óxido nitroso o nitrito y el oxígeno, ¿verdad? Entonces, vean que ustedes tienen que ir considerando en cuáles se van a descomponer. Ahora es al contrario, ¿verdad? Van a descomponerse, en este caso, la ecuación principal que me den en varias partes. Ahora bien, tengo las reacciones de sustitución o de desplazamiento. Básicamente esto nos dice que al unir un compuesto A junto al compuesto BC, me va a originar AC más B. Se desplaza A en la reacción cuando es un metal. Y ojo, A más BC me forman BA más C. Se desplaza A cuando es un no metal. Entonces, las reacciones de sustitución o desplazamiento solo van a ocurrir cuando sean metales o no metales. Nos dan una serie de reactividad para considerar, que era lo que se les mencionaba al inicio, de una reacción química y el balanceo de las mismas. Ahora, vean por ejemplo acá, tengo zinc más sulfato de hierro, que es este que está acá, del lado de los reactivos, que me originan sulfato de zinc más hierro. Ojo, A, B y C. Del lado de los productos se formaría A, C y B. ¿Sí lo notaron? Voy con la segunda. Me dan cobre con nitrato de plata, que me origina cobre, bueno, nitrato de cobre y plata. Ahora bien, A va a ser el cobre, B va a ser la plata, C va a ser el nitrato, y me voy del lado de los productos. A, C y B. Me voy a esta de acá. Aluminio más agua, H2O, me originan óxido de aluminio más hidrógeno. A, aluminio, B, agua, ojo acá, y entonces C, oxígeno. Del lado de los productos A, C y B. Ahora bien, la siguiente. Calcio con este caso con agua, óxido H2O, perdón, me originan hidróxido de calcio más hidrógeno, perdón, más hidrógeno, sí. Ahora tengo A, que es el calcio, B, que es el hidrógeno, y C, que es el oxígeno. Voy y ojo aquí que ya se forma A, C, B. Entonces ustedes tienen que ir notando que hay un desplazamiento de uno de los elementos, ya sea metal o no metal. Y es por eso que yo identifico que en este caso la reacción es de desplazamiento. Después tengo lo mismo, solamente que van a ser de doble sustitución o de doble desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo voy a tener aquellas reacciones químicas que van a estar de la forma AB más CD, me van a originar AD con CB. Entonces, véanlo acá en los ejemplos que están acá abajo. Me dan nitrato de plata, cloruro de hidrógeno, me forma cloruro de plata más nitrato de hidrógeno. Ojo, A, B, C y D. ¿Qué me dice la regla general? Que el lado de los productos se forma A más D, o sea, plata más cloro. Y que el lado de ahí mismo de los productos se forma CB, es decir, nitrato con hidrógeno. ¿Se cumplió? Sí. La siguiente, nitrato de níquel y hidróxido de sodio. A, B, C, D. O sea que aquí tiene que estar AD y CB. Entonces, A, níquel, se conserva, sí. P, hidróxido, se conserva, no, ya ahí cambia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque del lado de los reactivos, recordemos, perdón, de los productos va a ser D. Entonces va a ser el hidróxido. En el caso de
La parte que sigue sería Cb y sería sodio y nitrato. Finalmente la última, sulfato de plomo. Reaccionando con cloruro de sodio, tengo A, B, C, D. A, plomo, B, sulfato, C, sodio, D, cloro. Entonces voy a tener que aquí se va a formar AD y CB. ¿Quién es A? Plomo, ¿se conserva? Sí, pero aquí va a cambiar por el D. ¿Quién es D? El cloro. Y aquí va a estar CB, o sea, sodio y sulfato. Es por eso que usted va a identificar lo anterior, perdón, lo anterior, muy similar porque era un desplazamiento sencillo, pero esta vez va a ser doble. Por lo tanto, es que se usa esa fórmula general. Si usted sigue la fórmula general, le va a ir muy bien. Inclusive lo puede hacer por colores y le va a ir todavía mucho mejor para reconocerlos. Bueno, tenemos por acá, que es importante conversarlo, ¿verdad? Lo que son las reacciones de precipitación. Recordemos que las reacciones de precipitación se denotan con una flecha hacia abajo. Cuando esto ocurra, básicamente lo que nos está diciendo es que hay una formación de un precipitado. ¿Y cómo se puede formar ese precipitado? Por tres formas: por sulfuros, por cloruros, por óxidos o hidróxidos. Entonces, van a tener sustancias como sulfatos, fosfatos, carbonatos, donde unas son solubles y otras son insolubles. Y entonces tienen que ahí les dan el material, cuáles son insolubles y cuáles son solubles para poder formar un precipitado. Eso es muy teórico y van a reconocerlas cuando traigan una flecha, básicamente. Reacciones de neutralización o una S en estado sólido, ¿verdad? Que es lo que me indica también del lado de los productos. Las reacciones de neutralización son aquellas reacciones que se dan entre una sustancia ácida y una básica, es decir, forman un hidróxido y que dan como resultado la producción de una sal y agua, es decir, un ácido más una base forma sal y agua. ¿Cómo voy a reconocer yo cuáles son las sales? Todas las familias de los halógenos que están en la columna número 7 de la tabla periódica. Cloruro, fluoruro, yoduro, sulfato, etcétera. Esas son en este caso, este, básicamente van a ser sales juntamente también con lo que son las bases, ¿verdad? Ahora, ¿qué me van a formar? Este, perdón, un ácido que se va a formar en su gran mayoría por los compuestos halógenos de la tabla periódica, que era lo que les mencionaba, junto a una base, o sea, donde siempre exista un hidróxido, un OH, y me van a originar una sal más agua. Recordemos que la sal también son las que están en la familia 7 de la columna de la tabla periódica, y el agua se denota como H2O. ¿Cómo voy a reconocer yo esto? Bueno, vean en el caso del primero, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio me van a formar cloruro de sodio más agua. En el caso de la segunda, sulfato de hidrógeno más hidróxido de calcio me forman sulfato de calcio más agua. ¿Cómo reconozco esto? Sencillo. ¿Quién es el ácido? El hidrógeno. ¿Quién es la base? En este caso, bueno, el hidrógeno en este caso va a ser el ácido, ¿verdad? Juntamente con el cloro y juntamente con el sulfato. ¿Quién va a ser la base? El hidróxido juntamente con el sodio y el calcio en ambos ejemplos. ¿Quién va a ser la sal? El cloruro de sodio o el sulfato de calcio. ¿Y quién va a ser el agua? H2O, siempre la voy a reconocer al final. Consejo, siempre fíjense en el producto, lo que se forme. Si hay una sal, ya saben que tiene que estar los elementos de la tabla periódica de la familia 7 presentes. O bien un ion que tiene que estar presente también para poder decir que es una sal. La combustión. La combustión en las reacciones básicamente ocurren cuando hay hidrocarburos o combustibles presentes como el carbono, el hidrógeno o inclusive el oxígeno. Lo que hacen es que consumen el oxígeno, ¿verdad? Y esto hace que exista una oxidación del carbono y que éste se conforme o se convierta en dióxido de carbono en forma de vapor de agua en la mayoría de veces. Ahora, vean que entonces, del lado de los productos, siempre del lado de los productos, yo voy a formar CO2 y agua.
CO2 y agua. No importa los compuestos que me den del lado de los reactivos, pero del lado de los productos siempre voy a tener CO2 y agua, CO2 y agua. Entonces, para cierre y síntesis, combustión, CO2 y agua, reacciones de neutralización, una sal y agua, ven la diferencia. En el caso de las doble desplazamientos, saben trabajar la fórmula AB más CD, me van a originar AD y BC. Sin embargo, ustedes lo van a notar muy simple cuando es de doble desplazamiento. Están las de sustitución o desplazamiento sencillo y las de síntesis y descomposición. Entonces, básicamente esa es la teoría del día de hoy. Ahora les doy aquí unos ejercicios donde nos dan balancee la ecuación y clasifíquela según sea combinación, descomposición, doble desplazamiento, desplazamiento, combustión o neutralización. Vamos a hacer las primeras dos para que ustedes practiquen y evacúo ahora sí dudas con relación a la tarea. Entonces voy a darles un espacio para que realicen las primeras dos y puedan clasificar la reacción.
Ok, chicos, vamos a intentar la primera. Cuénteme, ¿alguien ya la tiene? Vamos a ir haciéndole. ¿Me vas a decir algo antes? No, no, de que si nadie la decía, yo la tengo. Ok, ¿cómo te quedó? Cuénteme. Yo le puse un 3, no, perdón, un 2 ahí al inicio en los reactivos. Ajá. Y después un 2 al, ¿qué? No sé qué se hace. Y, o sea, puse 3 primero, luego 2 y luego 3 al Ok, oxígeno. perfecto. Ya ahí queda balanceada. ¿Y qué tipo de Ajá. reacción es? Esa es de, eso, ahí le puse el nombre. Ay, profe, se me fue la primera de combinación o síntesis. No, porque vea que aquí le están dando un compuesto total del lado de los reactivos. Ah, Esta es sí, descomposición porque me están diciendo que no, el clorito. Sí, que el clorito de potasio se divide en cloruro de potasio más oxígeno. ¿Cuándo sería de síntesis? Por ejemplo, acá, Anthony, cuando me dice que el sulfito, ujú, se une junto al oxígeno para formarme el sul... No, espera, a ver, ya me perdí. Aquí, cuando el dióxido de azufre, perdón, se forma con el oxígeno para formarme el sulfito. Entonces, y aquí básicamente ustedes tienen que reconocer, ¿verdad? En este caso la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Y ahora, vean por ejemplo la segunda. Tengo A, B, C y D. Se conserva A, este pasa a ser D, se conserva C y este pasa a ser B. ¿De qué tipo de reacción me están hablando? Yo digo que es doble desplazamiento. Correcto, era lo que yo les decía ahora, ¿verdad? Ahora vean aquí otra vez. Tengo A, tengo B y tengo C. ¿Qué pasó? ¿Cómo la voy a clasificar? Ok, voy y digo. Vean qué sencillo. Tengo, bueno, perdón, A, sí, B y C. Ok, de este lado tengo agua, CO2 y óxido de azufre. ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Quién se desplaza ahí? ¿Qué pensarían ustedes de esa? El azúcar. El azufre. Es que este es un solo compuesto, el sulfato. Analícelo, a ver, ¿qué piensan? No sería el oxígeno. El oxígeno no, pero digamos, yo le estoy preguntando si es de desplazamiento realmente. Ah, sí. Si es desplazamiento. Yo digo que es desplazamiento, no doble, sino desplazamiento, pues. ¿Y por qué usted dice que es desplazamiento? Porque, no. Es Pero esa no como, es de combustión porque hace agua y dióxido de carbono.
No, esa es, Combinación. les voy a explicar, es una reacción redox. ¿Qué es una reacción redox? Que no la menciona el material y por eso la pongo. Es cuando se oxida. Entonces, ahora, no viene al caso la explicación, pero es cuando se oxida, en este caso, el carbono y el ácido sulfúrico, ¿verdad? Porque hay un agente oxidante y uno reductivo. Pero bueno, es algo que ustedes, el curso no se los menciona, pero ustedes lo van a reconocer. Es importante que lo sepan. Ahora vean esta que sigue debajo de esa. El magnesio, el oro, el yodo, me originan yodo, magnesio y oro. A, B, C, A, C, B. Ahí sí sería desplazamiento. ¿Lo notaron? En este era imposible deducir que era desplazamiento, ni doble desplazamiento, ni tampoco era combustión porque hay CO2 y hay agua, pero había algo más. Entonces yo no puedo decir que es combustión. Pero ya ahora que yo se los menciono, pues para que ustedes estén enterados. Vean que aquí tengo un compuesto, esta antepenúltima, CO2 y agua. Ahí sí, Anthony, ve que tengo CO2 y agua, combustión. Aquí tengo agua y una formación de una sal. ¿Cuál era cuando se me formaba agua y una sal? Será ácido base. Ajá, pero ¿cómo se llama? Neutralización, ¿verdad? Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, en resumidas cuentas, a ustedes la tarea les pide lo siguiente. Ahora sí. Conociendo el tema, vamos a ver la tarea. Balancee las ecuaciones químicas utilizando el método de tanteo y error. En caso de que el coeficiente para alguno de los compuestos corresponda a 1, deje el espacio vacío. Además, indique el tipo de reacción que representa cada ecuación, siguiendo la siguiente clasificación, si es de combinación, descomposición, desplazamiento, neutralización, precipitación o combustión. Ustedes ya saben reconocerlas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que balancear cada uno de estos compuestos y clasificar la reacción. Ir así sucesivamente con cada una de ellas. Después, a continuación, se describen varios procesos. Cada uno de ellos se asocia a una reacción química. Indique la ecuación química que representa dicha reacción. Esta ecuación debe estar balanceada. Indicar estados físicos de los compuestos, los coeficientes y los, recuérdense, los subíndices. Entonces, a nivel industrial, se busca con frecuencia realizar procesos de protección de metales para evitar su corrosión. En estos procesos se requieren diversas materias primas. Una de estas es el clorato de potasio, el cual se obtiene a partir de la reacción, ojo, el cual se obtiene a partir de la reacción en fase acuosa del clorato de sodio. Ok, en estado acuoso con cloruro de potasio. Clasificación de la reacción, para ustedes, ¿cuál sería? ¿Cuál sería para ustedes? Pensemos.
Ahora, tienen que ver si el clorato de potasio en qué estado está. Si a mí me decían que está, ok, voy. Vamos a analizarlo otra vez. Vean qué dice, que yo me equivoqué, John. A nivel industrial, se busca con frecuencia realizar procesos de protección de metales. Para evitar su corrosión, en estos procesos se requieren diversas materias primas. Una de estas es el clorato de potasio. Ok, ahora sí, perdón. Clorato de potasio. ¿En qué estado está el clorato de potasio? Por ahí me menciona que está en estado acuoso. Ok. Dice que esto va a formar clorato de sodio, ¿verdad? Para que también lo tomen en cuenta. Por ahí menciona el estado acuoso, que va a originar clorato de sodio y cloruro de potasio. Estamos. Pero es cuestión de que ustedes tengan que ver cuáles son los compuestos que reaccionan, en qué estado están y cómo se va a clasificar esa reacción y tiene que estar balanceada esta ecuación. Básicamente es eso. Chiquillos, yo no sé si tienen alguna duda, si no ya finalizaríamos con los contenidos de la tutoría del día de hoy. No, profe, todo claro. Ok. Antes del cierre, nada más, ya aparece la calificación de su prueba extensa. Revisen bien, porque pasa lo siguiente. La plataforma a veces tira errores. Había una parte de los estados de agregación de la materia que por favor les pido que revisen, porque si usted revisa la práctica del tema y va y revisa el examen, la práctica del tema le pone las respuestas buenas, pero en el examen se las pone malas. Si es de tal manera lo que les estoy diciendo, revisen y me lo notifican para yo poder proceder a hacer la debida corrección. ¿Estamos? Entonces, básicamente